Feliz domingo para todos. Este es ya el tercer domingo de Pascua y la escena que nos presenta el Evangelio, que es según San Juan, es absolutamente preciosa y llena de enseñanza. Tenemos a los discípulos, con el liderazgo de San Pedro, tratando de pescar y no consiguiéndolo. No hay fruto, hay esfuerzo, pero no hay fruto. Pero hay alguien que sigue las dificultades de ellos. Hay alguien que los observa desde la distancia, que se compadece de ellos y que tiene una palabra para darles, de manera que los esfuerzos que hacen no sean en vano. Esa persona, cuyo nombre ellos no conocen al principio, esa persona es Jesús. Es Jesús que está en la orilla. Si el agua del mar representa la inestabilidad de la vida presente, aquella orilla representa la firmeza propia de la gloria del cielo, propia del desenlace de la vida cristiana. De tal manera que Cristo, desde la orilla, sigue los esfuerzos de la barca de Pedro. Cristo, desde la orilla, aunque Él está en tierra firme y aunque Él tiene todo resuelto, no se desentiende de la barca de Pedro, no se desentiende de la iglesia. Esto es realmente muy bello, porque una de las tentaciones que uno puede tener es precisamente pensar que Dios se desentiende de su iglesia. Por ejemplo, en un tiempo en el que nos encontramos de una transición de un papa a otro papa, surgen muchas incertidumbres y a veces tratamos de reemplazar con política o reemplazar con análisis puramente humanos y mundanos. Tratamos de reemplazar lo que en realidad debería estar colmado de nuestra fe, de nuestra oración y de nuestra confianza. Entonces, el primer punto que quiero destacar de este Evangelio es esa realidad tan bella de la presencia de Cristo, aunque Él esté en la orilla, aunque Él esté en la gloria del cielo, Él jamás se desentiende de la iglesia. Segundo punto, nos damos cuenta que Jesús les da un consejo, Jesús les recomienda algo. Y esto que Jesús recomienda es eficaz, es el camino para ese resultado que parecía imposible, y no solo imposible, sino improbable. Bueno, la palabra de Cristo. Y es muy interesante ver cómo, aunque estos hombres, empezando por Pedro, eran expertos pescadores, y aunque por supuesto estaba todo el ruido del mar y de las olas y todo aquello, ellos tienen oídos para Cristo. Esto es muy importante. Así como afirmamos que Cristo no se desentiende de la realidad de la iglesia, pues la iglesia no puede desentenderse de la palabra de Cristo. Y cada uno de nosotros en su vida personal, en su vida familiar y también en el servicio pastoral que algunos tenemos, debemos mantener el oído atento. Porque la voz de Cristo es la que nos muestra por dónde vienen los peces, por dónde viene la victoria, por dónde viene el camino. Eso lo conoce Cristo y muchas veces nosotros no lo conocemos. Te doy un ejemplo. A veces queremos llegar al corazón de ciertas personas. Intentamos con nuestros esfuerzos. Nosotros tal vez nos consideramos pescadores y creemos que sabemos cómo se le llega a ese hijo rebelde, cómo se le llega a esa hija distante, cómo se le llega a ese esposo indiferente, cómo se le llega a ese amigo tan querido, pero que parece absolutamente blindado frente a Dios. Y nosotros nos consideramos los expertos. Pues es muy importante que cualquier experto, cualquier pescador experto, sepa tener el oído despierto. Tener el oído despierto para recibir esa palabra que viene de Cristo, para encontrarnos con ese consejo que solo Cristo puede darnos. Y la tercera y última enseñanza que vamos a destacar en esta oportunidad con respecto a este evangelio de la pesca milagrosa después de la resurrección del Señor, porque no se nos olvide que hubo una pesca milagrosa antes de la resurrección del Señor. Bueno, pues el tercer punto que tenemos que destacar es el lugar del amor en el servicio pastoral. La pregunta que le hace Cristo a Pedro es:
me amas más que estos. Es decir, que cualquier servicio que nosotros vayamos a prestar, cualquier servicio que nosotros vayamos a realizar en la iglesia, tiene que ser el fruto de un amor, y no cualquier amor, tiene que ser un amor desbordante. Tendríamos que ir, por ejemplo, a los seminarios, o también a los conventos, o también a las curias, y tendríamos que preguntar cómo está la temperatura, cómo está el volumen del amor. Tú que estás en un seminario, tú que has entrado a un noviciado, tú que estás sirviendo en una curia, tú que has recibido una parroquia, permíteme que te pregunte, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos en el amor? Porque esa es la pregunta fundamental. A medida que el amor va creciendo, a medida que el deseo de darle la gloria a Cristo va creciendo, a medida que la unión con Cristo, que es fruto de amor, va creciendo, pues también va creciendo nuestro servicio. También nos vamos haciendo capaces de darle una respuesta a ese amor del Señor a través del amor al prójimo. 3 enseñanzas que nos deja este hermoso evangelio de la tercera semana de Pascua. ¿Qué te deseo yo? Que el amor de Cristo te envuelva, que penetre en tu corazón y que la palabra de Dios dé fruto abundante en tu vida y en la mía. Que Dios te bendiga.